versículos 22 al 26, dicen así. El día siguiente la gente que estaba al otro lado del mar vio que no había habido allí más que una sola barca y que Jesús no había entrado en ella con sus discípulos, sino que éstos se habían ido solos, pero otras barcas habían arribado de Tiberias, junto al lugar donde habían comido el pan después de haber dado gracias al Señor. Cuando vio pues la gente que Jesús no estaba allí, ni sus discípulos, entraron en las barcas y fueron a Capernaum buscando a Jesús. Y hallándole al otro lado del mar, le dijeron: Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Respondió Jesús y les dijo: de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Bueno, y acá vemos que las personas al otro día de haber presenciado el milagro de la alimentación de los 5.000, buscaban a Jesús y él había cruzado el mar, estaba del otro lado en un lugar que se llamaba Capernaum. Entonces estas personas al amanecer buscaban a Jesús. Y la verdad es que cuando leía esto me parecía muy bien, ¿no? Realmente es algo muy bueno que estas personas al otro día buscaran a Jesús. Y creo que cada uno de nosotros debemos buscar a Jesús todo el tiempo. Ahora, me hacía una pregunta muy importante que está acá. ¿Cuál era el motivo? ¿Cuál era el motivo por el cual esas personas buscaban a Jesús? Y esas personas no buscan a Jesús con un interés genuino por algo profundo, algo espiritual. Yo estuve escuchando la lección que dio Pepe el sábado pasado, y él les comentaba que a veces hay que mirar un poco más profundo, hay que mirar un poco más allá. Y realmente tenemos que ver un poco más allá. Y ellos estaban buscando algo muy superficial. Fíjense lo que les dice Jesús. Jesús les dice en el versículo 26, de cierto os digo, que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Ahora, ¿cuántas veces buscamos a Jesús porque nos parece que está bueno el ambiente, por ejemplo, en esta reunión de alternativa, nos parece que está bueno la gente cristiana, gente buena, sin vicios, vamos a decir? ¿Cuántas veces buscamos a Jesús porque necesitamos que nos solucione un problema de la familia? ¿Cuántas veces buscamos a Jesús por cualquier problema que tengamos, pero que sea algo temporal, algo de esta tierra, algo que no es tan profundo? Y sin embargo, Jesús vino para solucionar algo más profundo en cada uno de nosotros. Y es llenar un vacío que solamente Él puede llenar. Solo Él es el que puede saciarnos. Y ahora vamos a ver más adelante que Él les plantea esto de que es el pan de vida, ¿sí? Y cuando pensamos en el pan, ¿sí? Es una comida, algo tan común para cualquiera de nosotros o para cualquier persona en el mundo, ¿no? Pero el pan nos habla de una comida y un alimento, y nos habla de una necesidad que tenemos, porque cualquiera de nosotros tenemos necesidad de alimentarnos, ¿sí? Físicamente, a algunos les gusta más una cosa, la carne, a otros les gustan más las pastas, bueno. Pero hay una necesidad que es mucho más importante que la necesidad física, y es la necesidad espiritual. Por eso Jesús es el único que puede saciar esa necesidad. Ahora, vamos a ver una segunda pregunta. Y la segunda pregunta es, ¿qué es lo más importante? ¿Qué te parece a vos que es lo más importante? Vamos a ver Juan 6:27, que dice: trabajad, no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece,
la cual el Hijo del Hombre os dará, porque éste señaló Dios el Padre. Fíjense que Jesús les dice, ocúpense de las cosas que no perecen. No pongan su mirada en las cosas que perecen. ¿Qué significa que perece? Bueno, significa que se termina, que se acaba, que se marchita. Cualquiera de las cosas en las cuales podamos pensar en esta tierra, perece. ¿Sí? Aunque sea algo bueno, aunque sea algo malo. Podemos pensar, si nos gusta un club de fútbol, alguien que sale campeón y entonces dice, bueno, yo estoy contento porque mi equipo salió campeón. Es algo que pasa por un tiempo y ya después no está más. Otro podría decir, bueno, a mí me interesa en esta vida solamente mi familia, porque yo amo a mi familia. Y realmente esto es bueno, no es nada malo amar a su familia, pero tenemos que tener en claro que también es algo que perece. Nuestras amistades muchas veces perecen. ¿Sí? Todo lo que haya en este mundo en lo cual nosotros podamos poner nuestra mirada, lamentablemente perece. Pero Jesús ofrece algo mejor, algo que no perece. Y ahí es donde debemos poner la mirada, ¿no? En algo más importante. Le voy a leer dos versículos que tengo por acá. El primero está en Salmo 62:9 y dice, por cierto, vanidad son los hijos de los hombres, mentiras los hijos de varón, pesándolos a todos igualmente en la balanza, serán menos que nada. ¿Y qué significa esto? Que son menos que nada. Bueno, significa que el ser humano, por más que pensemos que somos importantes, pasamos, nuestra vida pasa muy rápido. Y en la edad que tienen ustedes, quizás esto todavía no se dan cuenta, pero realmente la vida pasa muy rápido. Y a medida que pasa el tiempo nos vamos dando cuenta de eso. Y capaz que ustedes piensan en una persona de 70 o 80 años y dicen, wow, pero me falta un montón para llegar hasta eso. Sí, falta, es verdad, pero comparado a Dios, comparado a lo que es la eternidad, eso no es nada, ¿sí? Por eso Jesús les dice, fíjense en las cosas importantes, en las cosas que no perecen, no en las cosas que perecen. Y les leo otro versículo que está en Santiago 4:14, dice, la vida de ustedes es como la neblina del amanecer, que aparece un rato y luego se esfuma. ¿Sí? No sé si alguna vez vieron la neblina, seguramente que sí. Hay que levantarse temprano, no sé si ustedes son de levantarse temprano. Pero hay veces que hay mucha neblina temprano por la mañana y al mediodía hay un sol radiante, que el que no se levantó temprano no se entera que hubo neblina. Y así es nuestra vida también. La Biblia nos enseña que la vida pasa muy rápido. Por eso tenemos que ponernos a pensar y poner en la balanza y decir, bueno, realmente, ¿qué cosas son importantes? ¿Qué cosas trascienden mi vida? ¿Qué cosas son eternas? No las cosas temporales de este mundo, ¿no? Ahora, bueno, yo acá puse, ¿dónde está el error? El error está en lo que nos parece importante, ¿sí? Como les dije antes, no está mal que nos parezca importante las amistades, no está mal que nos parezca importante nuestra familia. Hay muchas cosas que son buenas y que son importantes en la vida. Pero Jesús nos enseña que hay algo más importante y que hay algo que trasciende todo lo demás. Por eso, acá estas personas lo buscaban a Jesús, pero por sus necesidades físicas. Ellos estaban contentos porque lo habían visto hacer el milagro, pero no por el milagro y porque veían que ese poder venía de Dios. Ellos estaban contentos porque se habían alimentado, ¿sí? Pero fíjense que ellos tenían enfrente de ellos al mismo Hijo de Dios y sin embargo se estaban fijando en que Él les había dado pan, cuando cuando Jesús es capaz de mucho más que eso. Ahora, ¿qué debes hacer? Te pregunto a vos, o capaz que vos te preguntás,
¿qué tengo que hacer frente a todo esto que vos me contás? Bueno, Jesús te responde de esta forma. En Juan 6, 28 y 29 dice, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. ¿Sí? Y estamos acostumbrados, o por lo menos antes era más así, a que todo lo que tenemos hay que ganarlo, nos lleva un esfuerzo, ¿sí? Y está bien que así sea, ¿sí? Si uno quiere que le vaya bien en un examen en la escuela, hay que estudiar. Si uno quiere que le vaya bien en el trabajo, hay que esforzarse en ese trabajo. Y bueno, así es en toda nuestra vida, ¿sí? Pero acá Jesús les dice, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado, ¿sí? El secreto es que no se trata de hacer, sino se trata de lo que Él hizo por nosotros, ¿sí? Acá está el secreto. Jesús vino a esta tierra a morir en una cruz, como dijo Tommy, a ofrecerse como un cordero por nosotros, ¿sí? Y capaz que ya escuchaste esto muchas veces, o capaz que no, pero lo importante es que pongas tu mirada en lo que Él hizo y en lo que Él te quiere decir, ¿sí? No en lo que vos necesitas o querés de Él. ¿Se entiende? Muchas veces pensamos que Jesús o Dios tiene que estar como un amuleto, ¿sí? Dios, quiero tal cosa, necesito esto, necesito aquello, o ayúdame con un familiar que está enfermo, ¿sí? Pero Él no es nuestro amuleto, no está para cumplir nuestros deseos, no es el genio de la lámpara. Él vino para algo superior, ¿sí? Él vino para limpiarnos de nuestra maldad, de nuestros pecados. ¿O piensan que Jesús murió en la cruz simplemente para después cumplir unos caprichos a nosotros? La verdad que no, Él lo hizo por amor, ¿sí? Y lo hizo porque entendía que no había otra forma, porque estaba el pecado entre Dios y nosotros, estaba el pecado y no había forma de sacarlo del medio, y la única forma era muriendo en la cruz y limpiando nuestros pecados. ¿Qué es lo que debemos hacer? Bueno, seguramente ya lo escuchaste. Solamente recibirlo en tu corazón, solamente entender esto, entender que Él vino para salvarte. Y entender que por tus méritos no vas a poder sacar ese pecado, no te vas a poder acercar a Dios. La única forma es esa. Pero sigamos adelante. ¿Qué más debe hacer Dios? ¿Sí? Y llegando en este punto me sorprendió lo que dice la Biblia. Vamos a ver Juan 6, 30 y 31, que dice, le dijeron entonces, ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obras haces? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio a comer. Y pensemos en el milagro que ellos habían presenciado hacía tan poco tiempo, el milagro de la alimentación de 5.000 personas, ¿sí? Esto es algo que no entra en nuestra cabeza, no entra en mi cabeza cómo estas personas le estaban pidiendo a Jesús que muestre credenciales, ¿sí? Que diga, a ver, si vos realmente sos hijo de Dios, si lo que vos decís es verdad, tenés que hacer alguna señal o algún milagro. Y la verdad que era para decirle, pero ¿me estás cargando? Después de haberle dado de comer a 5.000 personas y tantos otros milagros, tantas otras cosas, ¿no? Entonces, ¿qué más debe hacer Dios? Bueno, Dios no va a hacer más nada y no puede hacer más, porque esa fue la expresión máxima de amor para nosotros. El hecho de que Dios mismo, Jesús, haya venido a morir por nosotros. Y acá puse, no alcanzan todas las señales para el que no quiere creer. Una vez estaba viendo un video de una persona que no creía en Dios y otra que sí.
Entonces le decía, bueno, pero vos, ¿cómo tenés que hacer entonces para creer? ¿Qué evidencia te puedo mostrar para que creas? Y él le dice, bueno, yo si Dios se me aparece y me dice como que Él es Dios y que Jesús vino a esta tierra a morir, ahí le voy a creer. ¿Y saben qué le dijo la otra persona, el teólogo? Le dice, bueno, pero seguramente si a vos te pasa eso, vos vas a decir después que tuviste una alucinación. Vas a decir que eso no pasó de verdad o que tuviste un sueño. Y la verdad, chicos, es que muchas veces buscamos excusas para no creer todas las evidencias que Dios nos ha dejado y que Dios nos ha dado. Estas personas ni siquiera lo habían leído como lo estamos leyendo nosotros. Habían presenciado los milagros de Jesús. Y sin embargo, le pedían más señales, le pedían más obras. ¿eh? Entonces, la reflexión, ponete a mirar a tu alrededor, ponete a mirar tu vida y cómo Dios ha obrado para que vos lo conozcas. No es casualidad que vos estés en esta reunión, no es casualidad que puedas escuchar de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque Él quiere que vos lo conozcas si todavía no lo conoces. Así que realmente no pongamos más excusas y no le pidamos más a Dios porque Él ya nos dio evidencia de sobra y hizo una obra extraordinaria con Jesús. Ahora, bueno, esta pregunta es un poco parecida a lo que vi en el sábado pasado. ¿Qué estás mirando? ¿No? Y acá estas personas estaban mirando su necesidad, como decimos, terrenal, su necesidad física o temporal. No estaban mirando más allá, más profundo. Y vamos a leer, Juan, no vamos a leer todos esos versículos. Vamos a leer versículos 32 y 35 al 35 que dice, y Jesús les dijo, de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Le dijeron, Señor, danos siempre este pan. Y Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Fíjense que ellos seguían mirando de una forma muy terrenal el asunto. Le contestan a Jesús, danos siempre este pan, del pan que Dios da del cielo. Danos siempre. ¿Por qué? Porque ellos pensaban que era un pan como el que nosotros conocemos, un pan común. Sin embargo, Jesús le dice, porque ellos no entendían, les dice, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Y esto es lo que estamos hablando del principio de la reunión. ¿sí? El único que puede saciarnos y saciarnos eternamente es el Señor Jesús. ¿sí? Cuando nosotros nos alimentamos físicamente, todo el tiempo necesitamos comida. Un día y al día siguiente de vuelta, no porque comimos el día anterior, no vamos a comer el día siguiente, ¿no? Y así todo el tiempo necesitamos comida, pero Jesús nos sacia eternamente. Nuestra alma necesita alimento, pero ese alimento que viene de Jesús es una vez y para siempre y nos sacia para siempre. Ahora, hay que prestar atención a Jesús, como puse acá, porque ellos le contestaban todo el tiempo con una respuesta terrenal. Fíjense otro ejemplo, un poquito más adelante, los versículos 41 y 42. Dice, murmuraban entonces de él los judíos, porque había dicho, yo soy el pan que descendió del cielo. Y decían, ¿no es este Jesús, el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo pues, dice este, del cielo he descendido? Claro, ellos decían, ¿cómo puede decir que viene del cielo si conocemos a sus padres? Conocemos que él nació acá. Claro, pero ellos seguían teniendo la mirada en las cosas de este mundo.
Ellos no entendían de lo que Jesús les hablaba. Jesús les estaba hablando de algo más profundo. Les estaba hablando de que Él venía de Dios, porque Él es el Hijo de Dios. Y después, si lo quieren leer en otro momento, los versículos 51 y 52 nos hablan de lo mismo. Ellos una y otra vez contestan de forma terrenal, ¿sí? Pero Jesús en realidad le está haciendo un llamado espiritual, no terrenal. Ahora, por eso yo puse, hay que prestar atención a Jesús, ¿sí? No hay que prestar atención solamente a lo que necesitamos nosotros, sino a lo que Él vino a decirnos que necesitamos. Y esa es la clave. La pregunta es, ¿qué vas a decidir? ¿Te vas a comportar como ellos? ¿Le vas a decir a Dios que te dé ese pan, del pan de todos los días, de las bendiciones? Muchas veces lo hacemos y nos aferramos a todas las bendiciones que Él nos da. Y no está mal, y son muy buenas las bendiciones. Pero más importante que las bendiciones es el que nos da la bendición, es Dios mismo, porque Él quiere tener una relación con nosotros. Por eso Jesús nos quiso salvar, ¿sí? Jesús nos quiso salvar no solamente por hacernos un bien, sino también porque Él quiere relacionarse con nosotros. Mirá qué importante. El mismo Dios, Dios del universo, quiere relacionarse con nosotros. Ahora vamos a ir terminando. Juan 6, 60 al 71. Primero, el primer versículo del 60 dice, al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Y en ese tiempo, por ahí yo pasé por alto algunas cosas para ir un poco más rápido. Seguramente ustedes recuerdan, porque ustedes estudiaron el Antiguo Testamento, que Dios, cuando el pueblo de Israel estaba en el desierto, les daba el maná, que era el pan de cada día, ¿sí? Por eso, para los judíos, cuando hablaban de Moisés, era una persona muy importante o la más importante para su pueblo, ¿sí? Porque él había sido quien los había sacado de Egipto, por supuesto, en realidad había sido Dios a través de Moisés. Pero para ellos esta persona era muy, muy importante. Ahora, los discípulos acá dicen que era dura esta palabra que Jesús estaba diciendo. ¿Por qué? Porque les estaba diciendo, lo que yo les vengo a ofrecer es mucho más importante que lo que Dios les dio a sus padres, a sus antepasados en el desierto. Porque ese maná era un maná que perecía, era un maná que era para esta tierra y era para todos los días. Pero el maná que Dios quiere darte a vos es un maná espiritual eterno y que permanece. Y ese maná es Jesús mismo, ¿sí? Entonces, para los discípulos esto era muy fuerte, para los discípulos y para todas las personas que estaban ahí. ¿Por qué? Porque Moisés era una persona muy importante en ese tiempo, para el pueblo. Pero él le está diciendo, es más importante Dios que Moisés y es más importante lo que yo vengo a ofrecerte. Entonces dice el versículo 66, desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Bueno, esta es una parte un poco triste de la historia, ¿sí? Porque nosotros los que seguimos a Jesús o intentamos seguirlo, creemos que es lo mejor realmente. Y es muy triste cuando nos enteramos de alguien que deja de seguir a Jesús, ¿sí? O que quizás no lo seguía de verdad. Y acá dice la Biblia que muchas personas a partir de este momento dejaron de seguir a Jesús. La pregunta es, ¿por qué dejaron de seguirlo? Bueno, porque seguramente no encontraron en Jesús lo que ellos querían, ¿sí? Pero también tenemos que plantearnos y pensar si tenemos que buscar en Jesús solamente lo que nosotros queremos.
Dice a partir del versículo 67, dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? ¿Se quieren ir también ustedes? Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Fíjense qué diferente esta respuesta. Por eso la pregunta es, ¿qué vas a decidir? ¿Qué vas a decidir? ¿Vas a ser como aquellos que cuando se dieron cuenta de la dura que era la palabra de Cristo, se alejaron? ¿O vas a decidir hacer como Pedro? A decir, Jesús realmente es el Hijo de Dios. Jesús realmente es quien vino a morir en la cruz para salvarme. ¿Eh? Y acá está la disyuntiva, ¿no? Seguir a Jesús muchas veces implica que, eh, nos, que nos planteemos si lo que nosotros pensamos está bien, ¿no? Muchas veces el mundo nos dice una cosa, pero Jesús nos dice otra. El mundo nos dice, bueno, mentir, vamos a un ejemplo fácil, mentir, la verdad es que es algo que hacemos todos y una mentirita piadosa está bien. Y Jesús te dice, no, mentir no está bien, ¿no? El mundo te dice, Jesús, la verdad es que es una persona que no existió, pero no, no es así. Está comprobado que Jesús existió. Ahora, fíjense lo que dice, ya les digo qué versículo, porque lo perdí. Un segundito, por favor. Bueno, perdón, pero lo perdí. Le dice Jesús, estas palabras le ofenden a ustedes. Cuando le dice, le ofenden. Y muchas veces las palabras de Jesús o las palabras de Dios nos ofenden. Porque dice la palabra de Dios que es como una espada que llega hasta lo más profundo de nosotros. Y a veces no nos... Gracias, Dani. Dice, al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Y muchas veces las palabras de Jesús nos ofenden realmente y nos duele porque Él nos confronta, nos muestra nuestro pecado y nuestra suciedad, ¿sí? Pero debemos elegir, debemos decidir si vamos a hacer como hicieron los discípulos, como dijo Pedro, ¿a quién vamos a ir? ¿A quién vamos a ir? Porque solo Jesús tiene palabras de vida eterna, ¿sí? Solo Él tiene palabras de vida eterna. Seguramente no es un camino súper llano, súper fácil. Les puedo asegurar que muchas veces por defender lo que Dios nos enseña, nos metemos en problemas, ¿sí? Pero la verdad es que solo Él tiene palabras de vida eterna. Y si lo podríamos poner en una balanza, la verdad es que las palabras de vida eterna pesan mucho más que cualquier otra cosa. Por eso les dejo esta pregunta para cada uno de ustedes. ¿Qué van a decidir? Si van a decidir
aferrarse a Jesús realmente, que es el único que puede saciarnos. ¿Qué vas a hacer? ¿Le vas a seguir pidiendo pruebas a Dios? ¿Le vas a seguir pidiendo obras? Cuando Él ya te mostró de tantas formas que te ama y por sobre todas las cosas a través de Jesús en la cruz. ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a hacer eso o vas a decidir seguirlo? Porque solo Él tiene palabras de vida eterna. Realmente, chicos, les deseo que puedan tomar la mejor decisión. Y esto, cuando recibimos a Jesús en nuestro corazón, decidimos por Jesús. Sí, y es verdad, y lo hacemos una vez y para siempre. Pero cada día debemos renovar nuestro compromiso para con Dios, decidir seguirlo, decidir obedecerlo también. Y también Él es el que nos va a saciar. ¿Sí? Por eso, ojalá que cada uno de nosotros podamos pensar en esto que nos enseña Jesús, que es el pan de vida, que Él es el único que puede saciar nuestras almas. Bueno, terminamos con una oración. Señor, te damos gracias por tu palabra, te damos gracias, Señor, porque podemos aprender que Jesús vino a este mundo a limpiarnos, a salvarnos, para que tengamos una relación contigo, una relación verdadera, y que, Señor, todo eso es lo único que puede saciarnos, es lo único que realmente puede llenar nuestra vida. Te pedimos, Señor, que cada día podamos ser sabios a la hora de decidir y que decidamos siempre por Jesús. Señor, dejamos todo en tus manos, en el nombre del Señor Jesús. Amén.